Eh, la vez pasada, bueno, la semana pasada, el lunes pasado, hemos visto un poco eh, cómo estamos llevando este curso de proyecto pastoral y veíamos que de que nuestras parroquias hay acciones, ¿no? Hay muchas acciones, no se puede negar. Hay bastante trabajo en la parroquia, de todo tipo, ¿no? Desde catequesis, trabajo social, también enseñanza, ¿no? Hay mucha enseñanza también en las escuelas, se visita las escuelas. Las catequesis ya sabemos, ¿no? Cada año se lleva diferentes tipos de catequesis, también trabajo social, ¿no? Comedores, botiquines, visita a los enfermos, varios trabajos se llevan, ¿no? Pero decíamos que ese trabajo tiene que tener como, o sea, la esencia no se puede perder en todo eso, ¿no? Que es evangelizar. Ya eso no se puede dejar. Y desde ahí vamos a empezar a pensar nuestras pastorales, a ver si va cumpliendo ese fin de que todas las actividades que se hacen en la parroquia, también podríamos decir todas las actividades que se hacen en la iglesia, tiene que tener este fin de evangelizar, ¿no? Para eso está, o sea, la iglesia está para eso, no tiene otro fin, no tiene otro motivo, no tiene otra tarea, su tarea es evangelizar. Entonces, a partir de ahí, vamos a pensar todo lo que estamos haciendo. Ahora, hoy voy a presentarle, vamos a reflexionar sobre esta palabra pastoral. Vamos a hacer un proyecto pastoral. El proyecto ya sabemos, una planificación. Un proyecto es planificar, ¿no? Cuando se va a hacer alguna obra, primero se tiene que hacer un proyecto, hay que presentar un proyecto, ¿no? Y el proyecto es sobre todo planificar. Hay que poner fechas, describir lo que se va a hacer. El nuestro es un proyecto no de una municipalidad ni de una empresa, sino es un proyecto pastoral. Entonces vamos a entender ahora qué se entiende esto de pastoral y de dónde viene esto de trabajo pastoral, para poder un poco nosotros ya desde la siguiente clase empezar ya a ver qué trabajo vamos a hacer, cómo, valga la redundancia, trabajo final. Ese va a ser el trabajo de fin de grado, como lo podemos llamar también así, ¿no? Trabajo de fin de grado. En otros lugares, en la universidad te piden una tesis, pues nosotros vamos a hacer algo más práctico, o una monografía en otros lugares, ¿no? Nosotros vamos a hacer un proyecto pastoral. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este término, ¿ya? La pastoral o lo pastoral. Bueno, entonces ahí sí vamos a necesitar Biblia para poder entrar a trabajar, ¿ya? Bueno, voy a buscar entonces, a ver, un ratito voy a buscar la diapositiva. A ver, y ya está, ya la encontré. Ya, ahora sí lo voy a compartir. Ya, pueden ver la diapositiva, ¿cierto? Sí, Sí, padre. padre. Sí, padre, sí. Muy bien. Ya, lo importante es que puedan verlo. Entonces, ya, vamos a ver. Fundamentos bíblicos de la teología pastoral. Entonces, nosotros estamos reflexionando en torno a nuestra fe, ¿cierto? Todos los cursos que han llevado, o sea, la escuela de evangelización es, como les decía antes, reflexión de nuestra fe. Y la reflexión tiene que llevar a la acción, ¿no? Es decir, lo que nosotros pensamos, reflexionamos, tiene que llevarnos a mejorar nuestra acción. Esa sería la pastoral, ¿no? A la vez la pastoral nos tiene que ayudar a pensar nuestra fe. ¿Sí? Desde la pastoral lo pensamos de modo distinto nuestra fe. Entonces,
hoy vamos a centrarnos en reflexionar sobre el fundamento bíblico de la teología pastoral o de la pastoral. Entonces, mira, nosotros estamos en la Escuela de Evangelización, lo que se trata es reflexionar sobre nuestra fe. Entonces, para poder reflexionar nuestra fe, nosotros tenemos un punto de partida que no podemos dejarlo. ¿Qué texto sería nuestro punto de partida, a ver, para nosotros? Si estamos, la Escuela de Evangelización es hacer un poco de teología también. Hay también la parte práctica. Entonces, cuando eh, reflexionamos nuestra fe, ¿qué texto no puede faltar en nuestras reflexiones? ¿De dónde tenemos que partir? Y eso tiene que acostumbrarse ya. ¿De dónde tenemos que partir nuestras reflexiones? Les pregunto. Padre, del A ver, Génesis, Padre, bueno, porque sí, en el libro de Génesis nos habla acerca del proyecto de Dios, acerca de la creación, ¿no? Del bueno, inicio. sí, sí y no. ¿Por qué, Es una Padre? parte de lo que sería el instrumento principal para nosotros. Génesis es solo una parte. Bueno, yo creo que la respuesta está dada ya, ¿no? La Biblia, padre. La Biblia es. O sea, en nuestras reflexiones no puede faltar la Biblia, porque nosotros estamos reflexionando nuestra fe. O sea, un ingeniero tendrá que también reflexionar sobre su trabajo, ¿no? Pues ellos también tienen un texto o, o tienen algo de donde tienen que partir. El médico tiene que partir, tiene algo esencial de donde tiene que partir, ¿me entiendes? Nosotros estamos haciendo teología, estamos en la escuela de evangelización y el texto que no puede faltar ni siquiera en nuestras catequesis ni en nuestras reflexiones, no puede faltar la Biblia. O sea, el punto de partida para nosotros es la Biblia. Luego, otros textos pueden complementar, pero no es al revés. Es preocupante a veces cuando se encuentra incluso en los profesores de religión que, claro, parten de cualquier otro texto menos de la Biblia. Eso es preocupante porque uno dice, claro, si tú estás reflexionando la fe, estás animando para que los otros puedan crecer en su fe, tienes que partir de la Biblia. Es el texto obligado para nosotros. El primero decimos, ¿qué dice Dios? Y eso lo encontramos en la Biblia. Por eso, no olviden, ¿no? El alma de nuestra reflexión, el alma de la teología, podríamos decir, es la Biblia, la Sagrada Escritura. Esa es la que da vida a nuestra iglesia y es la que va a dar vida a nuestra pastoral. Por lo tanto, no se olviden, en sus catequesis, si no hay la parte bíblica, no está completa la catequesis. Tienes que partir de la Biblia. Y quizás es el texto más sencillo para que puedan entender y acercarse a lo que quieres reflexionar. ¿Sí? Eso recuerden. Hay que partir desde la Biblia cuando se trata de nuestra fe. En otros campos pueden partir de donde quieran. Cada uno tiene su punto de partida. Nosotros, obligados, tenemos que partir desde las Escrituras. Bien, entonces vamos a ver el término o pastoral. ¿De dónde viene pastoral? ¿Y por qué la iglesia, habrán escuchado, no? Hay que hacer pastoral. ¿De dónde nos viene eso? A ver, eh, ¿por qué la iglesia opta ese nombre de pastoral y no opta otro nombre? Que también hubiese muchos, ¿no? Se podría decir muchos términos para referirse a la acción de la iglesia. En este caso, para referirse a la acción de la iglesia, estamos utilizando el nombre de pastoral. Bien, pastoral dice, es un término utilizado para referirnos a la acción de la iglesia. Eso es lo que les decía. La clase pasada decíamos que la iglesia tiene mucha actividad, tiene bastante actividad, ¿sí?
eso no podemos negar. Las parroquias tienen bastante actividad. Entonces, para referirnos a esa actividad, a esa acción dentro de la iglesia, utilizamos este término de pastoral. Hagamos pastoral, por eso decimos, ¿no? Incluso el Papa Francisco, cuando se refería a los sacerdotes, decía, ¿no? Que tienen que tener olor, ¿a qué? ¿A qué? A ver, no te escuché, Amelia. Querías A contestar. un pastor. A un pastor, olor a oveja, ¿no? Oveja. Bueno, ¿Qué claro, tiene si que ver tienes con olor a las ovejas? oveja, eres pastor, ¿no? Claro. Otros dicen que como que querían tener olor a oveja, se compraron perfume olor a oveja y se echaron, ya está. Ya tienen olor a oveja. Así se puso de moda, dice, en la moda clerical salió perfume, olor a oveja. Ya está, solucionado. Eres un pastor con olor a oveja. Bueno, luego, ahora, esto de pastor dentro de la fe, o para referirse a la acción de la iglesia, a la actividad de la iglesia como pastoral, que viene de pastor, dentro de la iglesia, este término le viene. ¿Se cortó la señal o soy solo Sí, yo? sí, parece que esa es la señal del Padre. Ah, Paciencia. esperamos entonces. Padre, está cerrado su micro. Audio. Me fui por un rato, ¿sí? Bueno, que sea solo por un rato. Fue por su Ya, perfume. pueden ver las diapositivas, ¿no? No, eso se ha cerrado. Bueno, vamos a volver a empezar, está bien. Es bueno volver a empezar. Hasta el Zoom te lo dice. Ya. Entonces, ahora sí se ve, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, a ver, este término de pastor, pastoral dentro de la iglesia, no es pura casualidad, sino que viene ya desde lo que vivía el pueblo que Dios eligió. A ver, les pregunto, ¿a quién conocemos como el padre de la fe? Abraham. 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 Abraham, Abraham. Muy bien. Abraham, Abraham o no Abraham. Bueno, Abraham. Abraham. Bien. Entonces, Abraham es el padre de la fe. ¿Qué oficio tenía Abraham? Era pastor. Era pastor, un pastorcito, te das cuenta. Entonces, mira, Dios precisamente se fija en él. Se fija en él para decirle, tú vas a formar mi pueblo. En ti voy a empezar un pueblo, donde yo voy a estar, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, de ti va a surgir mi pueblo. Y él era pastor. Entonces Dios también tiene que partir o tiene que utilizar lo que el hombre vive y entiende. Él entiende muy bien que es un pastor. ¿Qué hace un pastor? Cuida la oveja. Un rebaño es enorme, no es uno o dos, son varios. Es un grupo grande. Y recuerden que ellos son nómadas, ellos peregrinan, ellos van de un lugar a otro. Es curioso, por eso quizás Dios le pide eso a Abraham, deja tu pueblo y vete, porque Abraham sabe lo que es irse de un lugar a otro y dejarlo todo, porque ellos no están en un solo sitio asentados. ¿Ya? Aunque si se dan cuenta, es curioso, ¿eh? Donde empieza Dios a formar a su pueblo, vemos que Dios elige, ¿no? Invita a Abraham a formar y Abraham entiende muy bien lo que Dios le va a pedir, formar un pueblo, porque él va a ver
esto que Dios le está pidiendo desde su propia vida, ¿no? Él es pastor, él sabe qué es cuidar a un rebaño, él sabe qué es dirigir a un rebaño, qué es guiar un rebaño. Por eso quizás Dios le pide a Abraham y le dice, tú serás el padre de mi pueblo, ¿no? De ti surgirá. Entonces, Dios siempre actúa así. Dios siempre se vale de lo que ya nosotros sabemos, conocemos, para pedirte de ahí algo más. Y es el caso de Abraham. Bien, entonces nosotros podemos decir, ¿no? La tarea de pastor es algo cultural. A las personas que Dios se va a acercar para pedirle que tengan una misión en su pueblo, Dios sabe a qué se dedican ellos y sabe muy bien que le van a entender lo que Dios les está pidiendo. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham, luego a Moisés, ¿sí? Guía a mi pueblo, conduce a mi pueblo, Abraham forma mi pueblo, al otro le dice guía a mi pueblo, libera a mi pueblo, le está pidiendo algo que ellos entienden y van a entender su misión desde esta tarea de pastor, ¿sí? Eso es esencial, ellos van a entender su tarea desde el oficio que tienen, desde pastor. Ellos van a entender, ¿y qué hace un pastor? Un pastor cuida, conduce, guía a su pueblo, cura, rescata a la que se ha alejado, le trae. Entonces, por eso es que quizás es por eso que Dios le va a pedir a ellos, conduce a mi pueblo. ¿Por qué? Porque les va a pedir eso. Es el oficio que ustedes tienen, el trabajo que ustedes tienen, ahora eso hagan con mi pueblo, eso hagan con sus hermanos. Por eso es curioso, por eso es que este trabajo pastoral, esta función pastoral, o mejor dicho, lo que Dios les pide a ellos, desde un inicio lo van a entender eso como una tarea de un pastor. Ya nos vamos dando cuenta de dónde viene este nombre, ¿no? A la acción de la iglesia, a la tarea que tiene la iglesia de llamarlo pastoral, porque es algo cultural en ellos. Su trabajo lo van a entender esto, desde lo que un pastor hace, eso mismo ellos lo van a aplicar para el pueblo de Dios. Entonces, viene de la tarea de pastor, está claro, porque es algo cultural, ellos lo entienden muy bien que es un pastor. Es necesario entrar en la escritura para conocer los orígenes de nuestra pastoral, es decir, de nuestra tarea, de nuestra acción en la iglesia. Bien, este segundo punto ahora. Aquí sí vamos a necesitar Biblia, ¿ya? Para poder entender. Pastoral en la terminología bíblica. De ahí vamos a unir luego lo que es un proyecto pastoral. Pastor en el Antiguo Testamento. A ver, pastor. En primer lugar, pastor está referido a Dios. Y aquí vamos a entender ya por qué este término de pastor primero está referido a Dios. Y luego eso ya va a pasar a las personas que Dios va a elegir, que Dios va a guiar. ¿Ya? El Éxodo se lee desde la figura del pastor. A ver, cuando hablamos del Éxodo, en el Éxodo se cuenta un suceso muy importante. ¿O a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del Éxodo, el Éxodo del pueblo? A ver, opiniones. ¿A qué hecho importante en el Antiguo Testamento nos estamos refiriendo cuando hablamos de el Éxodo? De la salida del pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Eso, Israel que sale de Egipto, ¿no? Guiado por Moisés y todo lo que atraviesa, ¿no? En ese proceso, ¿no? El eso, muy bien. reconocer, las quejas y todo. Sí, 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 está bien, Amelia. Cuando nos referimos al Éxodo en el Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Es decir, al hecho esto de la liberación del pueblo. Y claro, nosotros conocemos ese hecho, ¿no? O sea, sabemos ese momento. El pueblo estaba esclavo en Egipto, ellos no sentían a Dios porque dicen, bueno, somos el pueblo elegido, pero somos esclavos. ¿Cómo es esto? Nos has prometido un territorio y no tenemos territorio, estamos despojados. Nos has dicho que tú eres el Dios celoso, el Dios que todopoderoso,
pero no parece eso, porque mira, parece que te ha vencido el faraón. Entonces se encuentra en una situación muy difícil, ¿no? Una situación muy penosa. Dios va a responder ahí. ¿Cómo responde Dios? Liberándolo. Entonces, este es el momento más importante del éxodo, ¿no? El pueblo es liberado. El pueblo encuentra su libertad y todo por la acción de Dios. Mira, esto que les voy diciendo o que ustedes conocen, esta misma acción, este mismo hecho, va a ser leído ahora en términos de pastor y rebaño. Es curioso. Y ahí vamos a encontrar esta terminología para hablar de pastoral en el Antiguo Testamento ya. Dios va a ser visto como pastor, saca al pueblo de la esclavitud y lo conduce. Esto, cuando se lee, ¿no? El pastor liberó a su pueblo de la esclavitud. ¿Qué te lleva a pensar? El Éxodo, ¿se das cuenta? Y ahora lo están leyendo en términos de pastor rebaño. A ver, busquen Salmo 78, versículo 52. Lo leo, padre. La primera que lo encuentra, lee. Ok. 52. Y sacó a su pueblo como ovejas, cual Eso. rebaño las guió por el desierto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es el Éxodo? No es eso mismo. Y ahora, ¿cómo se está refiriendo al pueblo? No es- las ovejas. Como las ovejas. ¿Se da cuenta? Eso es lo que les decía. Mira, el Éxodo, como en los Salmos, está siendo releído, o sea, se vuelve a leer, pero lo curioso es que ahora se va a leer todo esto en términos de pastor y rebaño y ovejas. Lo que en el Éxodo, cuando lees el Éxodo no vas a encontrar eso, sino va a decir Yahvé liberó a su pueblo, el pueblo clamó, ¿te das cuenta? Pero ahora mira, cómo esa acción está siendo leída en términos de pastor. Por eso ya se nos va aclarando, ¿no? Lo que en nuestro trabajo actual se va llamando como pastoral. Mira de dónde va partiendo todo eso. Por eso les decía, ¿no? La pastoral es eso, cómo Dios va actuando en nuestra iglesia y también en nuestra actualidad. Entonces nosotros tenemos que responder esa acción de Dios, cómo lo hacemos que llegue a todos. Bien, ya hemos encontrado, mira, Dios visto como pastor, saca a sus ovejas de la esclavitud y los guía por el desierto. Más claro no puede ser. Porque cuando el pueblo es liberado de Egipto, ¿por dónde es conducido? Por el desierto, ¿no? Ujú. Es llevado por el desierto. Bien. Este pastor que hemos visto ya, que libera a sus ovejas y los conduce por el desierto, dice ahora los cuida. A ver, los siguientes versículos, 53, 55. A ver, 53. Ahí está. Siga, siga. a ver, ya. Los condujo seguros sin temor, mientras que el mar cubrió a sus enemigos. Sí, Los 53 trajo al a su 55. sagrado territorio, al cerro que su diestra conquistó. Expulsó en su presencia a las naciones, y entre ellas repartió sus posesiones, haciendo que las tribus de Israel vivieran en las carpas de los otros. Eso es, ¿se dan cuenta? El pastor libera a sus ovejas, los conduce por el desierto y luego ¿qué hace? Los cuida, los protege, los conduce, les da la tierra. ¿Te das cuenta? Mira la acción de Dios, ¿a dónde lleva? Lo que está llevando la acción de Dios, por eso pastoral, está llevando eso a cuidar, a proteger, a animar a su pueblo. De ahí ya vamos intuyendo cómo tiene que ser nuestra pastoral. O sea, nuestra acción en la iglesia, cómo tiene que ser. O sea, Dios actúa, pero ahora estamos viendo cómo Dios actúa y qué hace Dios cuando actúa. Por eso de ahí ya vamos entendiendo por qué la acción en la iglesia se dice hay que hacer pastoral, tenemos que hacer pastoral. ¿Cuántas veces nos han repetido eso, no? Nosotros mismos hablamos así, ¿no? Tenemos que hacer pastorales.
Ya vamos dando cuenta de dónde viene, de dónde parte todo esto. Bueno, luego, el pueblo responde como rebaño. A ver, Salmo 100, versículo 3. Lo leo, Padre. Sí, lee, lee. El que encontró o la que encontró, lee. Sabed que Yahvé es Dios. Él nos ha hecho y suyos somos, su pueblo y el rebaño de su pasto. Eso. El rebaño de su pasto o el rebaño que él apacienta, que él cuida. Mira, el pueblo ahora reconoce que él es el rebaño. El pueblo se reconoce como ovejas, como rebaño de un pastor que lo ha liberado y lo cuida, lo protege, le conduce. Y el pueblo ahora dice, reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que Él apacienta. O podemos decir, ovejas de su rebaño. El pueblo se reconoce ahora como rebaño. Nuevamente estamos en la mentalidad de pastor. Es curioso este lenguaje, porque Dios elige a los que tienen este oficio. De ahí viene, ¿no? Lo que nosotros llamamos esta pastoral. La idea de pastor se actualiza a cada época. A ver, busque en Miqueas 4, 6, 7. A ver, nos dice, A ver, cada uno podrá permanecer sentado bajo su parrón o su higuera, sin que nadie lo moleste, pues así los dice el Señor. Mientras todos los pueblos caminan, cada uno en nombre de sus dioses, nosotros caminamos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, por siempre jamás. es Miqueas 4, 6, 7. Yo tengo otro 6 o texto. 7. He leído del 4 al 5. Disculpa. No, O sea, del capítulo 6 al 4, 7. ahí dice, ese día lo asegura Yahvé, recogeré a la oveja coja y Eso. Sigue, al sigue. corral, y llevaré dice, al corral a la perdida y a la que había maltratado. De las cojas elegiré un grupo para mí y haré de las extraviadas una nación poderosa. Yahvé gobernará como rey desde el monte Sión, ahora y para siempre. Ya, lo que decíamos, ¿no? Mira, la idea de pastor se actualiza a cada época. Es decir, miren, el Éxodo. Si nosotros vamos a leer el Éxodo, este suceso, ¿no? De la liberación del pueblo, cómo Dios actúa, y cuando Dios actúa es para liberar, ayudar al pueblo, ¿no? Ahora, este suceso en los Salmos ha sido leído como en la imagen del pastor y las ovejas, ¿cierto? Este mismo suceso se actualiza a otros tiempos. Ya estamos saliendo del tiempo de los Salmos, de una época, ahora entramos al tiempo de los profetas, ¿sí? Y mira, incluso ellos también, cómo empiezan a leer la historia del pueblo, la acción de Dios en estos términos también de pastor y rebaño. Lo que ustedes han leído, ¿no? Dice, aquel día, oráculo de Yahvé, oráculo dice palabra de Yahvé, lo que dice Yahvé, yo recogeré a la oveja coja, reuniré a la perseguida y a la que yo había maltratado. De las cojas haré un resto, un pueblo. De las alejadas, una nación fuerte, ¿se dan cuenta?
de esas ovejas que estaban heridas, dice, yo haré un pueblo, una nación. Entonces reinará Yahvé sobre ellos en el monte Sión desde ahora y por siempre. Nuevamente, reuniré, haré un pueblo, los conduciré, les llevaré a la nación, les haré un pueblo fuerte. Nuevamente, la acción de Dios, mira, el actuar de Dios se sigue actualizando en estos términos, de pastor, de oveja, de rebaño, y este rebaño traducido a nación, ¿sí? Bien, en el Antiguo Testamento hemos descubierto eso, cómo esta idea de pastor o ese término de pastor, cómo va iluminando, cómo esta imagen de pastor, de rebaño, va iluminando o va siendo tomado como el actuar de Dios, como Dios actúa en este mundo. La acción de Dios está siendo entendida bajo esta imagen de pastor y oveja. De ahí entonces va viniendo esta palabra de pastoral en nuestra vida. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? Por mi Por el parte, momento ninguna, padre. todavía. Ok, ninguna. Es señal de que han entendido o no han entendido nada. Todo claro. Hemos entendido, padre, hemos entendido. Está muy clara la explicación. Bueno, me convenceré de eso. Mentira. Ya. Ahora, pastor. Ahora, a la diapositiva anterior hemos visto que estaba referido a Dios como pastor, ¿cierto? Que a Dios se le toma como pastor, al pueblo como rebaño. Ahora también, pastor, este término de pastor no solamente va a ser referido a Dios, y aquí quizás nos podemos incluir a nosotros. Pastor también va a ser referido para los servidores de Dios, es decir, para los que Dios va a utilizar, va a llamar. Y aquí nos podemos incluir nosotros. Mira, desde el Antiguo Testamento, también nosotros podríamos ser incluidos, porque todos los que están estudiando en la escuela de evangelización, yo creo que han sentido también ese llamado de Dios. Tienen una labor, una tarea pastoral, y claro, es un servicio, y ese servicio lo hacen porque han sentido ese llamado de Dios que les invita, ¿no?, a evangelizar, a hacer esta tarea pastoral también. Mira ahora cómo pastor va a pasar para referirse a los servidores o a los llamados de Dios. Entonces, Dios pastorea a su pueblo, eso ya lo hemos entendido. Desde los salmos nos han dicho cómo Dios es un pastor. Pero este pastor pastorea a su pueblo por medio de pastores elegidos. Y aquí no nos estamos refiriendo a los protestantes, ¿eh? Ellos se han adueñado de este término, pero se van a dar cuenta que no es nuevo, ellos no lo han descubierto, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, Moisés va a ser prototipo de pastor. A ver, Salmo 77, versículo 21. 21 dice, guiaste a tu pueblo como un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Listo. ¿Te das cuenta? Guiabas a tu pueblo como un rebaño. ¿Qué dice tu traducción? A ver. A ver, aquí dice, guiaste a tu pueblo como un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Ese está más claro. Por la mano de Moisés y Aarón. Guiaste a tu pueblo como un rebaño, ¿no? Entonces, Moisés y Aarón aquí son llamados pastores. Claro,
esto entiende muy bien Moisés. ¿Por qué? Porque él es un pastor y sabe cuál es la tarea de un pastor, cuál es la función de un pastor. Por eso es esencial esta terminología de pastor pastoral. Entonces, cuando decimos prototipo de pastor a Moisés, lo que estamos diciendo es el ejemplo. Prototipo es como el ejemplo, ¿no? De cómo se debe ser un pastor. Y ese es Moisés. ¿Ya? Ahora, también se habla de Josué. A ver, Números 27 del 22 al 23. Mi padre. A Moisés ver, lee. hizo como le había mandado Yahvé. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad. Le impuso su mano y le dio sus órdenes, como había dicho Yahvé por Moisés. Eso. Dice que Moisés tomó a Josué y también le dio esa misión de pastor, ¿no? Le presenta al sacerdote para que lo unja y una vez ungido, él está capacitado para poder llevar esa misión también de pastor, de conducir a su pueblo, porque ya sabemos que luego de Moisés, Josué tendrá que conducir al pueblo. Moisés no va a llegar a la tierra prometida. Y así de David podemos decir lo mismo, no vamos a buscar a David, pero ya sabemos que cuál era el oficio de David antes de ser rey. ¿Qué hacía David? También era Pastor. pastor. Un pastor, y era el menor de todos los hermanos, el que estaba pastoreando las ovejas cuando llega el profeta para ungir. Mira a todos sus hermanos y dice, no, no, ninguno, dice Dios. Su papá preocupado, ¿no? Pero el que me quede es el menor, el que no tiene fuerzas, es chivolo. Y dice, llámale. Y en cuanto llega David, Dios le revela al profeta y dice, ese es, úngelo. Y el profeta le va a ungir y David será el rey. Pero viene de esta mentalidad de pastor, ¿se dan cuenta? Él también va a ser el pastor. Bien, ya nos hemos dado cuenta entonces cómo también los servidores de Dios, los elegidos de Dios, son nombrados como pastores y su trabajo es una pastoral. Hay que pastorear al pueblo. En la vida del pueblo, todo depende del pastor. De eso está claro. Bueno, lo vamos a dejar. También en las escrituras podemos entender que pastor también está para referirse a la situación que vendrá. Es decir, ante la infidelidad de los pastores se pone en juego el destino del pueblo. Eso también vamos a encontrar en las escrituras, ¿ya? Dios promete nuevos tiempos para su pueblo, por medio de los profetas también, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya hemos entendido, ¿no? En el Antiguo Testamento está claro, ¿cierto? Cómo Dios es nombrado, es llamado como pastor de las ovejas y también como a los que Dios elige, a los que Yahvé elige como sus siervos, para que guíen al pueblo, también reciben este título, el nombre de pastor, que conduce a sus ovejas. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿O ahí, hasta ahí alguna pregunta? Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. Sí, padre, está bien. Bien. Ahora, vamos a pasar al Nuevo Testamento para ver cómo ahí también esta forma de ver la acción de Dios como el pastor que guía a su oveja. También en el Nuevo Testamento Jesús va a recibir esta tarea o va a ser visto también como el pastor. Pastores en el Nuevo Testamento, ¿ya? Eh, la autoconciencia quiere decir, Jesús es consciente, ¿no? Que va a ser entendido, va a ser llamado también pastor. Jesús como pastor, sí, del rebaño. Cuando hablamos, ¿no? En Mateo 9:36, a ver, busquen,
Y otra que vaya buscando Marcos 6:34 para hacernos una idea. Dice, para hablar en el Nuevo Testamento, para referirnos al rebaño que no tiene pastor, que está sin pastor. Marcos Mate, 6:34 tengo. ya lee, a ver. Ya. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Eso, ya ves, el mismo Jesús es consciente de lo que viene del Antiguo Testamento. Desembarca y mira al pueblo y dice, estaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace él? Si esas ovejas están sin pastor, ¿qué hace él? Dice que se pone a enseñarles. Enseñar. Quiere decir que él está haciendo la función del pastor. Él se está autodenominando, es consciente de que él es el pastor. Si el rebaño está sin pastor, él empieza a enseñarles. A ver, Mateo 9:36. Nos dice, viendo el gentío, se compadeció porque estaban cansados y decaídos, como ovejas sin pastor. Nuevamente. Estaban como ovejas sin pastor. Entonces, estas dos citas que hemos leído nos dicen, el pueblo, o sea, el rebaño, dice, ¿no? Estaban como ovejas sin pastor, el rebaño. Está en peligro. ¿Por qué? Porque no tienen pastor. Es el momento cuando llega Jesús. Es el momento cuando Jesús se presenta, se puso a enseñarles. Estaban en peligro. Entonces Jesús es consciente de que Él es el pastor y de que ahí están las ovejas del rebaño. ¿Ya? Jesús se presenta como buen pastor también. Mira desde el Antiguo Testamento cómo va pasando esta tarea. Juan habla abiertamente de Jesús como pastor. El buen pastor da la vida por sus hermanos. Juan 10, del 1 al 18. A ver, ¿quién busca Juan? Yo lo tengo, ¿lo leo? Ah, lee, sí, lee María. Ya. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escapa por el otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque el asalariado no le importa nada de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí.
como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy la vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz. Y si habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Bien, esta cita yo creo que es clara, ¿no? Está bastante clara para referirnos a Jesús como pastor. Y él mismo dice, ¿no? Yo soy el buen pastor. Lo que decíamos ahí, Jesús se presenta como buen pastor. Está asumiendo un poco lo que desde el Antiguo Testamento hemos visto. Él se siente también continuador de esto. Él es el pastor, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, y eso lo va a cumplir. Juan habla abiertamente de eso, de Jesús como pastor. Lo confiesan como el gran pastor de las ovejas. Eso también lo he escuchado ahí. Este rebaño es universal, ¿no? Porque al final, ¿qué hemos dicho? Hay otras ovejas que no están aquí en mi rebaño. Dice, a ellas también tengo que cuidar. ¿Se dan cuenta? La tarea pastoral. No solamente evangelizar está solamente para los que están cerca a nosotros, ¿sí? Incluso eh, hacer esta tarea pastoral, muchas veces ni siquiera hay que hablar de Dios, porque hay ambientes donde no puedes hablar de Dios, pero eso no quita que tú hagas esta tarea pastoral, o sea, que muestres a Dios. Por ejemplo, en China, ¿cómo creen? A ver, ustedes quizás han leído un poco, por curiosidad han visto, ¿cómo creen que se hace la pastoral ahí? ¿Cómo creen que se evangeliza? China no es católica, ¿eh? Han empezado prácticamente a escondidas, como casi la primera comunidad cristiana, en lugares cerrados. Pero aún todavía no puedes hablar abiertamente de Dios, ¿eh? No, claro, pero por lo menos, o sea, ahorita ¿Cómo la se trabajaría tecnología, ahí? o se trabajaría. Bueno, ¿cómo creen ustedes que los misioneros que van ahí eh, trabajan? ¿Cómo anuncian a Jesús? Con las acciones, con el ejemplo. Claro, muchos de ellos que sean sacerdotes o laicos misioneros, lo que hacen es trabajar como cualquier otro trabajador. Se ponen de barrenderos y en medio de ese trabajo van anunciando a Jesús. Primero con sus acciones, ¿no? Es decir, todo cristiano está llamado a eso, a perdonar, a ayudar. Entonces, esa es la forma de difundir también el evangelio en esos lugares donde es difícil hablar de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso lo que dice Jesús, ¿no? Yo tengo otro rebaño también, otro redil a quien tengo que ir. Es universal, no solamente es para los que tienen fe. Creo que los países que dicen ser cristiano ahora se pone la cosa más difícil, ¿no? Porque gente no quiere escuchar, pues. Tendría que ser más fácil evangelizar, pero la gente a veces no quiere escuchar ahí. Dice, bueno, ya te hemos escuchado eso. Es indiferente, ¿no? Quieren ser católicos a su manera. Sí. Y según las estadísticas, el cristianismo va creciendo en África y en Asia, y esos países donde el catolicismo es casi nada. Por ejemplo, la India va creciendo bastante en católicos. Es curioso. ¿Por qué? Porque ¿quién anunció ahí el evangelio? ¿Quién hizo esta tarea pastoral? Y fue una mujer en India, ni Madre siquiera un Teresa de... varón para ser Madre Teresa de Calcuta. ¿Y cuál ha sido su forma de evangelizar?
pararse en la plaza y decir, Jesús nos ha salvado. No, Atender a no los dice nada de enfermos, eso, ayudando, dando claro. atención. pobres. Va más todavía, es decir, ocuparme de aquellas personas de quien nadie se quiere ocupar. Eso a los indios, diríamos, les llamó la atención. Como una mujer que no es de nuestro país, no es de los nuestros, se ocupa de los que ni siquiera nosotros queremos atenderles. Los botamos a la calle. Y se cuenta que cuando le enterraron a Madre Teresa de Calcuta, fue hasta el presidente a su entierro. Y todos, multitudes. ¿Cómo se entiende eso? Si Madre Teresa de Calcuta no se puso a gritar, Jesús nos ha salvado, Jesús te quiere y te ama, nada. ¿Te das cuenta? Eso es evangelizar, eso es hacer pastorado, o sea, mostrar el amor de Dios a la gente. Como nota ahí, luego viene ya, cuando la gente pregunta, ¿no? Y dice, le preguntaría a Madre Teresa, ¿no? ¿Y por qué haces todo eso? O sea, ¿por qué tú te ocupas de nuestros desechados cuando ni siquiera nosotros queremos ocuparnos? ¿Por qué lo haces? Y ahí llegaría el momento cuando ella contesta, ¿no? Lo hago porque yo miro a Jesús ahí, miro a mi Salvador. Recién viene el otro, la evangelización, ¿no? Por eso lo primero es eso, lo que ha hecho ella. Por eso Jesús ha dicho, ¿no? Hay otros rebaños que a quien tengo también que atender. Bien, vamos a pasar al tercer punto y por ahí vamos acabando, ¿ya? Eligió y llamó pastores. Hemos visto el rebaño sin pastor. Jesús se da cuenta, están sin pastor. Jesús es el buen pastor. Y Madre Teresa, y le ponía este ejemplo porque es una mujer, ¿sí? Es una mujer y es interesante. Porque siempre hemos pensado, ¿no? Los misioneros son varones que iban. No, también es una mujer. O sea, ¿por qué hay que quitar el mérito? También ellas han hecho mucho. Y esto recién en la iglesia se va valorizando, ¿no? Dice, cuando Jesús iba de pueblo en pueblo, ¿quiénes le acompañaban? Sus discípulos y las mujeres. Las mujeres, ¿sí? Y dice que las mujeres le sostenían con sus bienes, ¿eh? Es curioso. O sea, no solo acompañaban. Eran mujeres que incluso le sostenían a Jesús con sus bienes. Qué curioso. Claro, ahí está el valor, ¿no? De la evangelización de las mujeres también. Y en un tiempo donde era mal visto que le acompañe una mujer. Y cómo Jesús va revalorizando a la mujer. Bien, entonces eligió y llamó pastores. La misión de Cristo como pastor ha sido encomendada a sus discípulos. Jesús post-pascual quiere decir después de la resurrección, encomienda pastorear a las ovejas. A ver, Juan 21, 15, 17. Vamos a leer ese texto. 21, 15, 17. Después Sí. que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Ya? Mira Jesús cuando le pregunta a Pedro,
Ya se está refiriendo a sus apóstoles, ¿no? A los pastores, a los que ha elegido él. Lo que le dice, no me quieres, le dice, no le dice, apacienta a mi pueblo, apacienta a mis ovejas. Sí, apacienta a mis ovejas. Nuevamente Jesús le está dando ese título a los apóstoles y a los que van a continuar con esa misión de ser los pastores del pueblo. ¿Sí? De ser los pastores de las ovejas. Bien, vamos a llegar hasta aquí. Yo creo que con esto tenemos suficientes para darnos cuenta desde el aspecto, desde la Biblia, para que para que no nos sintamos menos, ¿no? Es decir, cuando nos pregunten, ¿no? ¿Y por qué hace eso la iglesia? Seguro ellos se han inventado, el Papa seguro se ha inventado ese trabajo de la iglesia. No, no nos hemos inventado nada. Se han dado cuenta que hemos entrado a la Biblia, a las Escrituras, y hemos encontrado, si vamos desde el Antiguo Testamento, como esta acción de Dios, el actuar de Dios, cómo se le da este título también de pastoral, porque viene recogido de la imagen del pastor y el rebaño. Dios primero es visto como pastor, luego, luego sus servidores, los que son elegidos, también son vistos como pastores. En el Nuevo Testamento se han dado cuenta cómo hay esa conciencia del rebaño que está sin pastor, en peligro. Jesús se pone a enseñar que es el pastor de ese pueblo, de ese rebaño. Y luego hemos visto cómo Jesús es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, que tiene otros rediles también. Y a los que llamó, a los que eligió, también les da esa tarea de pastores. Apacienta mis ovejas. Y todo aquel que quiere hacer esta misión, este trabajo, también es eso, es pastor. Así que no tengan miedo cuando se les dice eso. Hacemos pastoral. ¿Por qué? Porque viene de esta imagen del pastor y su rebaño. El pastor sabe cómo cuidar, cómo conducir a su iglesia. Y quizás la mejor imagen es eso, de ver a Dios como el pastor. Y el pastor todo lo que hace por sus ovejas, las cuida, busca los mejores pastos, las lleva con cariño, las reúne, no deja que se pierdan, las lleva en la noche, les lleva ahí al corral para que estén bien cuidadas. Por eso creo que quizás la mejor imagen para poder decir la acción de Dios en su pueblo es eso, pastoral. De ahí viene ese término. Ya nos hemos dado cuenta, ¿no? ¿De dónde viene esta terminología que en la iglesia se utiliza tanto? Vamos a ser pastoral. Viene de esa imagen de pastor y ovejas. Y hemos visto toda la riqueza que trae esta imagen. ¿Sí? Por eso entonces, nuestro proyecto que vamos a hacer, nuestro proyecto pastoral que decimos, no es otra cosa más que intentar hacer que por medio de lo que nosotros hacemos pueda Dios actuar.